Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. El 80% de nuestro éxito depende de la inteligencia emocional. El día de hoy, señores, tenemos un tema muy bueno, un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional en el coaching, es decir, en el mundo del coaching. Y para tratar este tema tan interesante, tengo aquí un invitado para mí muy admirado, muy querido. Me refiero a mi profesor José Manuel Bernabé, quien hoy nos va a tratar este tema tan interesante. Él es coach ejecutivo, él es especialista en inteligencia emocional, conferencista, profesor, terapeuta bioemociones o emocional. Bienvenido a su casa. Buenas tardes, muchísimas gracias, Crismeli, es un placer siempre estar aquí, un honor. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que hay personas pues que tienen opiniones como diferentes y muchas opiniones hasta distorsionadas. ¿Qué es el coaching? El coaching es interesante que haya que haya diferentes opiniones de ver el coaching, porque quiere decir que el coaching ha avanzado mucho en 25 años, se ha convertido en algo desconocido, tal vez en algo ahora podríamos decir un poco invasivo o abusivo en algunas cosas, ¿verdad? El coaching, que es el acompañamiento de una persona, independientemente en el ámbito en el que se encuentre, empresarial, personal, deportivo, el acompañamiento de una persona para que esta persona prenda la luz de su vida, vea qué está pasando, dónde está, clarifique sus objetivos, trace un plan de acción para conseguirlos. Y el coach va acompañándolo en ese camino. Digamos que el coaching, que es un prender la luz. El coach le mantiene como el bombillo, la linterna alumbrándole. Eso es el coaching. Acompañar a la gente para que vea dónde está y conseguir aquello que se proponga en la vida. Simplemente, es simple. Sí. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional per se, como la entendemos del trabajo que recibimos en su momento, año 95, de Daniel Goleman, es la habilidad de entender, reconocer tus emociones y a partir de ahí poder reconocer las emociones de los demás y, lógicamente, eso utilizarlo en beneficio mutuo. No solo de la inteligencia intrapersonal, la mía, sino siempre también la inteligencia interpersonal, la de los demás, ¿no? Utilizarlo mutuamente. Ese sería el concepto de Daniel Goleman, lo que él nos aterrizó en el año 1995. Cuando usted habla, profesor, de intrapersonal, es decir, esa inteligencia hacia mí mismo, ¿qué puntos yo tengo que tener en cuenta en este sentido? Mire, es muy importante para manejar el mundo de las emociones, que incluso es mucho más amplio que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional abarca una parte importante, pero no abarca todo el ámbito de las emociones, el mundo emocional, ¿verdad? Lo que es muy importante para manejar la inteligencia emocional es conocerse a uno mismo, saber quién eres, tener claro el concepto de identidad, de quién eres. Eso te iba a invitar un poquito a ir con curitas, ir reparando cosas, parchear, sino a partir de que tú sabes quién eres, muchas cosas se pueden dar de una forma totalmente diferente. Lógicamente, si nos quedásemos en el apartado de manejar las emociones, necesito paz. Necesitas estar en paz en tu vida. El gran reto es manejar las emociones cuando no hay paz, cuando no hay guerra. Pero si voy más profundo, ese por qué no hay paz, o por qué estoy en guerra, y contra quién, o contra mí, eso te hace un poquito ir más allá y buscar los orígenes de todo aquello que me está pasando y en lo que estoy teniendo más o menos dificultad para manejarme. Ir al origen es muy importante. Y a nivel interpersonal. A nivel interpersonal, somos personas sociales, nos relacionamos.
nos relacionamos y es más, nos tenemos que relacionar. Entiendo y respeto a la gente que se quiere quedar a sola en su casa, trancada, metida en su casa sin relacionarse, pero también es un síntoma del por qué esto, ¿verdad? Porque las personas somos sociales. Si pensamos en esa estructura de ser humano, en ese programa de ser humano, ese programa que nos dice que el ser humano, el programa que tiene biológico es sobrevivir y perpetuar la especie. Ese perpetuar la especie significa que nos tenemos que relacionar. A partir de ahí, cómo son las relaciones, cómo yo puedo relacionarme con la gente, cómo eso impacta en mí y también cómo desde mí impacta a los demás, ¿verdad? Y en ese sentido hay un término ahora muy de moda, doctora. ¿Cuál? La gente ahora está mucho, le gusta, le fascina ahora a la gente decir: estoy en una relación tóxica. Mi esposo es tóxico, mi esposa es tóxica, mi jefe es tóxico, tengo una mamá tóxica. Todo el mundo es tóxico ahora en la vida de los demás. Es increíble esto, ¿verdad? Y yo les voy a decir que no hay relaciones tóxicas. No hay relaciones tóxicas. La única relación tóxica es la tuya, la que tú tienes contigo mismo. A partir de ahí, si tu relación contigo mismo es tóxica, es cuando venga la persona que está en estructura tóxica, tú vas a permitir que entre, llegue y se quede. Ahí está la relación tóxica. ¿Pero por qué? Porque desde tu toxicidad no has visto que el que venía o el que estaba era tóxico. Entonces dejemos de apuntar con el dedo que todo el mundo es tóxico, y no apuntando con el dedo hacia adentro, pero sí con la responsabilidad de mirar hacia adentro y entender cómo yo tengo que resolver para ver cómo detengo el tóxico que llega en relaciones, cómo yo no aportar toxicidad a otros y vibrar de una forma diferente para que lo que atraiga sea también diferente y sin tóxico. Es un acto de responsabilidad para con uno mismo. Pero, profesor, cuando el caso es, por ejemplo, mamá, papá, ya algo que no depende de mí, entonces, Exactamente igual depende de mí. Igual depende de mí. ¿Por qué no depende de mí? Mi mamá, mi papá, puede ser que, no sé si ser tóxico es una palabra a lo mejor como muy pesada, pero que estén estructurados en toxicidad, en negativismo, en miedos, es su historia y yo no tengo por qué de cargar con ella. Puede parecer frío, puede parecer como tal vez poco empático, pero la vida no funciona así. es realidad. No debo guardar lealtad a lo que no suma en mi vida. Yo no estoy diciendo que corten relación con nadie, cuidado. Yo estoy diciendo que aprendamos a manejarnos con ese tipo de situaciones que me drenan, que yo permito que me drenen, que yo permito que me agoten, Que me afecte. que me afecten. Esta mañana me decía una persona que lleva unos años casada y no tienen hijos. Y él me dice que es difícil los domingos juntarse con la familia porque el papá, la mamá y los niños, y los niños, y los niños, cuando llegan los bebés, ¿verdad? Bueno, pues es el programa, el programa que tiene cada uno, en este caso papá y mamá. Hay que tomar decisiones, cómo enfocarte ante eso y cómo hacer para que esas cosas puedan permear y no afectarme y impactarme. Tal vez esa relación con papá y mamá sea la más difícil que hay, porque el vínculo emocional es muy fuerte, está muy arraigado, mas sin embargo no puedo hacer que dependa de los demás, sí depende de mí. Desde su punto de vista, profesor, ¿por qué se nos hace tan difícil a los seres humanos hacernos ese encuentro con nosotros mismos? Ok, doctora, desde un inicio tal vez se nos dificulta ver eso. Se nos enseña a sobrevivir, pero se nos enseña a sobrevivir según la estructura de la sobrevivencia de otro, que en este caso también repetiríamos es papá y mamá, ¿verdad?
papá, mamá, y se nos enseña a sobrevivir desde la familia, se nos enseña a sobrevivir desde la cultura donde yo me muevo, la cultura, se nos enseña a sobrevivir desde la educación que recibo, y se nos enseña a sobrevivir desde la religión donde mis papás me van a meter desde que soy pequeño. Y todo eso va creando mi estructura de persona, mi programa interno, con el que yo voy a afrontar la vida y manejármelo. Pero en ninguno de estos puntos que influyen en eso va a existir el conocerte a ti mismo. Lógicamente llega un momento en que las personas vamos creciendo, vamos avanzando, vamos como alejándonos un poquito de esa educación, de esa cultura, de esa familia, y queda aquello de empiezas como a darte cuenta de cosas, a despertar, a hacerte preguntas diferentes. Pero claro, ahí llega él, tengo que conectar conmigo mismo, tengo que empezarme a conocer. ¿Cómo hago esto? No lo sé, porque quien creo que soy es lo que me han dicho que yo era. No me han enseñado, incluso no me han abierto la puerta a decir, tú puedes hacerlo de una forma diferente, te puedes conectar contigo mismo, puedes saber quién eres y puedes unir con coherencia cuerpo, mente y espíritu. Y cuando tú empiezas a hacer esto, no es tan difícil. Lo difícil es darte cuenta y empezar a hacerlo de la forma más adecuada posible. Y es posible, no es tan difícil como parece. Para mí decir que todo es difícil es una justificación para no hacerlo. Usted estaba diciendo ahorita que somos seres sociales, que es una gran realidad, nuestra naturaleza como personas, que necesitamos pues relacionarnos con las personas. Para nosotros tener verdaderas relaciones con los demás necesitamos la inteligencia emocional. Necesitamos tener desarrollada la inteligencia emocional. ¿Por qué? Para relacionarnos con los demás de forma sana. Puedes relacionarte con los demás como sea, de cualquier forma, que de hecho pienso que es mucho de lo que vemos, ¿verdad? También vemos relaciones muy sanas y personas que han desarrollado mucho la habilidad emocional, ¿eh? Muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro de ser esos seres sociables que nos tenemos que relacionar, yo considero que una parte importante de conflictos que surgen entre personas. Ya puedes tener un conflicto un día con una computadora, puedes tener conflicto con un carro, ¿verdad? Pero los conflictos serios, difíciles de manejar, es entre personas. Entonces, tenemos muchos recursos, encontramos recursos, entrenamos recursos para manejar los conflictos, para pedir perdón. Pero ¿y qué tal si nos entrenamos para tratar de manejarnos desde las emociones y no generar conflictos? Desde la honestidad, desde el yo soy este, desde la honestidad yo soy este, yo me manejo así. Ahora, lo que tú veas de mí, eso habla más de ti que de mí, pero desde la honestidad, no desde la manipulación. ¿No es un poquito complicado ese término que usted dice en este momento, ya que vivimos en un mundo de caretas? Muy. Se complica porque las caretas, las distracciones, las prisas, el enfoque al logro. Y una palabra muy interesante que es empodérate. Empodera. La gente se tiene que empoderar. No sabemos en qué, pero empodérate o empantalónate. Y hay mucha gente sobreempoderada, pero sobreempoderada en un camino que no saben, que no hay reflexión, no es un empoderamiento desde adentro. Es fachada, es máscara, es careta, es logro, es llegar, es conseguir, es tengo. Y además, cuanto antes consigues tu carro, luego quieres un carro más grande, un carro que corra más y quieres viajar más lejos y quieres tener la casa más grande. Y yo no digo que esté mal, yo digo desde dónde estás estructurado para hacer esto. No soy de los que piensa que tienes que tener un carro pequeñito, una casa pequeñita. ¿Por qué? Ten el carro, la casa y viaja donde quieras, pero sin la necesidad emocional de cubrir algo o de llenar algo con eso, sino porque tú te manejas.
Y Exacto. quieres eso porque te hace feliz y porque quieres, ya, sin más. Hay una palabra que ha estado muy de moda, éxito. Desde su punto de vista, ¿qué es el éxito y qué relación existe entre el éxito y la inteligencia emocional? El éxito es una linda palabra. Mucha gente le tiene miedo a esa palabra. Y mucha gente incluso ataca la palabra y hace ver que esa gente el éxito todo es como superficial o como esto. Tal vez hay que respetarlo todo, pero tal vez son opiniones que están basadas en el tener ese éxito porque tiene, porque llegó. Yo pienso que una parte interesante del éxito es levantarse por la mañana y mirarse al espejo y decir, wow. Para mí eso sería una parte interesante del éxito. ¿Qué influye en esto las emociones? Yo diría que si nos fuésemos al origen del mundo emocional, es el conocerse a sí mismo. Cuando te quitas esas máscaras, que dicho de paso, nos ponemos máscaras, no nos las quitamos, pero los demás lo saben, que llevamos las máscaras puestas. Somos así de, wow, los demás saben que llevamos las máscaras puestas. Entonces, ese origen emocional de me quito las máscaras, me muestro como soy, qué bueno, soy un ser humano imperfecto, qué bueno. Y además, mortal, esto se acaba y tengo que empezar a vivirlo ya, y a gozarlo y a disfrutarlo ya. El mostrarme como soy, en coherencia, en honestidad. Wow, eso es lo que influye mucho, esa inteligencia emocional, ¿verdad? Más que manejar una emoción o dos, sino irse al origen, de manejarme a mí, conmigo mismo, sentirme coherente con todo eso. Eso sería. Usted ha tocado muchas veces este término, emociones. Defina, por favor, para que los amigos, porque a veces hay pues opiniones diferentes, las personas no entienden bien la diferencia que existe entre lo que es el término sentimientos y emociones. Ok, la emoción es cuando me pasa algo en la vida, me dicen algo, eh, situaciones, eventos que pasan en mi vida, ¿verdad? Automáticamente cuando pasan hay una interpretación, hay un pensamiento. Las pienso las cosas y luego tengo una emoción que viene a darme una información de eso que está pasando para ayudarme a cómo manejarme. ¿Qué es el sentimiento? Cuando ese juego lo siento en mi cuerpo, lo siento en mis órganos. De hecho, la gente inconscientemente suele decirte, siento como una pesadez en el estómago, siento un nudo en la garganta, siento un picor en los ojos. Ese es el sentimiento. Sentimiento al que tanto se le teme o tan desconocido es relacionado con el mundo emocional. Y van de la mano. No podemos escapar al sentimiento. El sentimiento va a estar ahí. Lo escuches y le des cabida o no. Pero el sentimiento va a estar. De hecho, cuando yo escondo el sentimiento, escondo la emoción de lo que estoy viviendo, mi cuerpo va a gritarlo después, en forma de síntoma. Y ese síntoma puede ser una dolencia, una enfermedad o un comportamiento. Imagínese lo importante que es sentir y reconocer lo que estoy sintiendo para expresarlo y darle esa cabida fundamental que tiene. En el caso de los hombres específicamente, educados en muchas ocasiones con reprimir estos sentimientos, de ustedes desde su punto de vista como profesional en el mundo del coaching, ¿qué genera esto principalmente en el hombre? Mucha frustración. Y le hablo desde la experiencia propia, porque yo fui educado ahí. Fui educado, yo tuve una infancia feliz, con muchas cosas, pero una infancia feliz. Me sentí un niño muy querido y le agradezco infinitamente a mi papá y a mi mamá, siempre se lo agradeceré. Pero mi educación fue, los hombres no lloran, los hombres no abrazan, los hombres no besan, los hombres no sienten. Y si sienten,
se callan y no lo expresan. Yo recuerdo una frase que me decía mucho mi papá de pequeño. Me decía, ¿estás llorando? Y yo le decía, no. Me decía, ¿estás llorando? No. Claro que estaba llorando. Y mi papá me decía, solo tienes derecho a llorar cuando veas que tus tripas se salieron del cuerpo. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿verdad que sí? O sea, no tienes derecho a llorar. ¿Cómo influye esto? Influye en nuestras relaciones. Influye en la relación conmigo mismo. No puedo expresar mis emociones. Tengo que ser una barra fría. No puedo decirle a mi pareja, te amo, te quiero, te deseo. Tengo que expresarlo a veces utilizando una rosa al día de los enamorados, que está muy bien, pero ¿y el resto de días? No puedes hablar, no puedes decir. La frustración en las relaciones y conmigo mismo. ¿Y cómo afecta esto, por ejemplo, para con mis hijos? ¿Cómo yo voy a educar a mis hijos? Para por lo menos darles la opción de que ellos sí puedan expresar esas emociones. Hace poco, yo tengo un hijo de 10 años, Eric. Eric, hablaba yo con él tenía una situación en el colegio, yo hablaba por teléfono con él tenía una situación y él me decía que se sentía mal. Y yo le decía, ¿dónde te sientes mal? Y él me decía, no lo sé. Y yo le dije, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes ese mal? Y me dijo, siento que me partieron el corazón. Ahí está empezando a sentir, ¿ok? Y él empezó a llorar. Cuando se desahogó un poco, yo le dije, llora porque el papá también llora. Y entonces él me dijo, ¿tú lloras? Tú eres un hombre. Y a él le dije, por eso que lloro, porque soy un hombre. A mí me ha costado 10 años de mi vida aprender esto, que los hombres tenemos derecho a llorar, y derecho a llorar delante de quien sea, y que por eso no pasa nada. Yo soy este, lo que tú veas de mí, si yo lloro, habla más de ti que de mí. Yo lloro y expreso mis emociones y digo lo que siento, respetando al otro. Ahora, si el otro, pese a yo respetarlo, utilizar azúcar, miel y algodón, el otro se siente molesto, que se lo haga ver. Que se lo haga ver. Entonces, el derecho como hombre a expresar mis emociones, por favor. Y el mundo nos lo va a agradecer. Tenemos el derecho y saber expresarlo. No pasa nada por hacerlo. Y doctora, no tiene que ver nada con la edad. Desde 2 hasta 92, 98, 100, 100 y lo puedes expresar tus emociones. Y no es un signo de debilidad. Todo lo contrario. Es un signo de fortaleza, de madurez emocional. Y que es un ser humano. Por supuesto, somos seres humanos todos. Ya está bien de reprimir. Luego lo sacamos de la forma más inadecuada. También me encuentro muchas mujeres que no lo expresan. No expresan sus emociones. Las reprimen también. Tal vez por educación. Tal vez por familia. Y tal vez también porque tenemos a veces confundido el que la mujer tal vez pueda tener más facilidad para llorar con que eso es expresar las emociones. El lloro ayuda. El lloro es parte de, pero no siempre para expresar las emociones viene acompañada de lloro. O sea, no confundamos el que yo lloro fácil, que te lo dicen muchas mujeres, con que expreso fácil lo que verdaderamente estoy sintiendo. O sea, todos tenemos derecho. Y por esto no tiene que tener una consecuencia negativa, ni tuya ni de los demás. Y si estás en un entorno donde al expresar tus emociones con honestidad te imposibilitan, te atacan, te estigmatizan, o te estigmatizan o te hacen de menos y te desvalorizan, plantéate seriamente dónde tú estás o con quién tú estás. Porque no es eso felicidad en la vida. Eso no es sano para nada. Pero no habría entonces un choque con lo cultural y ese hombre pues que quiera expresar abiertamente lo que siente. Por supuestísimo. Era uno de los factores de antes, culturalmente. Culturalmente, claro que sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a entrar en la materia. ¿Qué pasa? Que
Vamos a hablar claro, cosas que yo me puedo encontrar en consulta. Hay un matrimonio y él, al final de muchos años, wow, se empodera y viene un día y le dice a ella directamente, abiertamente, con el lenguaje que cada uno quiera decir o se sienta cómodo, le dice que yo quiero hoy tener relación contigo íntima. No, pues vamos arriba, esto y aquello. ¿Y qué pasa en la misma relación si lo hace tu esposa? ¿Cómo va a ser? Sí, ¿qué pasa si lo hace tu esposa? Señores, por favor, abrámonos, o sea, hablemos, mirémonos a los ojos, expresemos, digamos lo que queremos y olvidémonos de juicios y de prejuicios. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso uno tiene que reprimir, tienes que esconder y si no lo resuelves en casa, pues va a ir a resolver a otro sitio? Y yo no digo que esté bien o esté mal, simplemente digo que Hablo por 1000 años ahora. las necesidades se resuelven. No estoy apuntando a nadie. Estoy diciendo que, hey, ¿qué pasa? ¿Desde dónde yo estoy estructurado? Que no puedo permitir que me digan que otra persona desea estar conmigo. Y es mi esposa, es mi esposo. ¿Qué te pasa? Olvídate de esas creencias, olvídate de esa cultura. Ya hoy no sirve. Ya hoy no sirve esto. Dennos la oportunidad de vivir y de ser felices. Estos pedacitos de cositas, esos ejemplitos, esos son los que llevan a la felicidad. Toda la acumulación de estas cosas te llegan a la felicidad. Eso sí es cierto. ¿Qué relación existe entre esa inteligencia emocional y el mundo del coaching? Para mí, ambas cosas van inseparablemente unidas. Pero hay mucha, no sé, llamarlo rivalidad, diferentes puntos de vista, todos ellos respetables. Pienso que todos vienen a sumar. Hay estilos que se muestran como más reacios al tema de las emociones. En una sesión de coaching preguntar el cómo te sientes. No el cómo te sientes como cultura de hola, buenos días, ¿cómo te sientes? Sino el cómo te sientes o cómo te hace sentir esto. Hay gente un poquito más reacia. Creo que las diferencias no están tan así en el coaching, la inteligencia emocional o la inteligencia emocional y el coaching, sino en el coach que lo practica. Y esa diferencia del coach en que lo practica estará más, desde mi punto de vista, estará más centrada en la cantidad de mochila que haya soltado el coach. Cuanta más mochila haya soltado, más unirá las emociones en el coaching, porque son perfectamente compatibles, útiles y necesarias, una con la otra y la otra con la una. Sí, van unidas. Totalmente unidas. O sea, el estado emocional de la persona, ¿qué está sintiendo? Mire, doctora, el pensamiento puede mentir. El sentimiento no miente nunca. Esa energía del sentimiento, ese sentir interno, Sí. ese no miente nunca. El pensamiento puede mentir, de hecho miente, pero el sentimiento no. Entonces, en un proceso de acompañamiento a una persona, qué interesante que esa persona a lo mejor pueda entender, que puede aprender a escuchar sus sentimientos, A expresarlos. a expresarlos, a sentirse con el derecho, y que aunque lo haga, no haya luego remordimiento, ni culpa, y que no vea a esas personas tal vez de su entorno que quieren dificultárselo. No lo hacen por mal, simplemente es que no saben tampoco hacerlo. Esa sería una cuestión interesante para ver. Uh-huh. Ese tema de las relaciones, en el que a veces estamos o buscamos relaciones donde la otra persona no sabe amar y además no quiere aprender a amar, porque es muy normal que no se sepa amar. Somos el resultado de muchos años de muchas cosas reprimidas, dificultades, situaciones, conflictos, muchas cosas. Entonces, llegar a un momento en el que no sabes amar es normal. Pero caramba, desde que tú lo sepas, lo ves, entras en conciencia
que no quieras aprender a amar, que sigas estructurado en eso no se vale, eso no vale, eso es algo feo, eso no sirve, eso son tonterías. O como te pueden llegar a decir algunos, son tonterías de mujeres. ¡Wow! Esto es lapidario que digamos esto, ¿verdad? Entonces, ver esto desde ese punto de vista, si lo retomásemos con lo de las relaciones tóxicas, no es con la otra persona. La otra persona te está mostrando que no sabe amar y que no quiere amar y que no quiere aprenderlo. ¿Y tú? ¿Desde dónde tú estás? Le tengo una pregunta. Claro. ¿Usted sabe amar? Yo diría que he ido aprendiendo a amar. He ido soltándome. Crismeli, me ha costado mucho. Me ha costado muchísimo pronunciar estas palabras. Te amo. Me ha costado muchísimo. Me ha costado mucho escribir por Instagram y enviar corazones. ¿Por qué? Porque yo no sabía amar. Y estaba en una estructura de que, ¿para qué? No es lo importante, no es lo interesante. O tal vez tan solo muy centrado en ese amar de pareja o ese amar de hijos. No es amar estructurado en el amar, en el amor. Y hoy en día me puede escribir un amigo y le puedo contestar con besos, con corazones. Que piense lo que considere. Pero me nace. Me hace sentir, wow, me hace sentir muy bien hacerlo. Pero me ha costado muchísimo. Me ha costado mucho más de media vida. Wow. Aprender a eso y soltarlo. Soltar y hacerlo. Y me siento muy bien con ello. Desde su punto de vista, ¿qué es saber amar? Defíname eso ahora. No como usted a nivel personal. ¿Qué es saber amar desde su punto de vista profesional? Saber amar es amarte a ti mismo. Y desde ahí compartir contigo, respetándote, tu amar, no exigiéndote que me ames. Eso es saber amar. Amarme a mí mismo. Si no está amarme a mí mismo, no hay amar. Porque es como no me amo y no me sé amar, toma, ámame tú todos los días de tu vida en la salud y en la enfermedad. Hoy no me dijiste que me amas. Me siento que no me estás amando. ¿Qué está pasando que no me amas? Caramba, eres tú el que no te estás amando a ti mismo y le caemos al otro arriba. Entonces eso no es amar. Amar es desde yo me amo, yo me sano, yo suelto, yo soy yo y desde aquí quiero amar a quien sea. Ahora, si entro en el amor de pareja, amar a la pareja que también se ama, que no te quiere dar a ti la responsabilidad de que la ames porque ella no se ama, porque entonces va a ser tóxica la cosa. Diríamos ese amor de cómo manejar las cosas, ese vibrar desde el amor, que a veces muchos hombres me dicen, sí, pero es que el amor es como si fuese el mundo rosado. Yo no estoy diciendo eso. Van a haber conflictos, van a haber situaciones, van a haber personas a las que le tienes que poner límites, van a haber muchos nos que tienes que decir, pero desde el amor a ti. Y desde el amor a ti ves llegar un tóxico, ves llegar una propuesta tóxica. Eso es verdad. Y dices que no. Es respetarte a ti porque mismo. Porque te respetas a ti. Eso es verdad. Es desde ahí. Es desde ahí. Desde ese amor a ti mismo. Si no, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes ese amor que nos han vendido tantas veces, ¿verdad? Esa frase, yo no sé quién la sacó, pero en fin, nada, en ese momento tocaría. Buscando la media naranja, ¿verdad? Esa media naranja que busca esa media naranja y juntos ya hacemos una naranja. Bien, ¿y si la otra media naranja no está? ¿Qué haces tú con la tuya? Se cae, ¿verdad? Entonces, una naranja con otra naranja que quieren rodar juntas. Y no hay apego. Y no hay miedo a la ausencia. Y no hay miedo
a que tu naranja esté hablando con otras naranjas. ¿Por qué? Porque hay complicidad. Y tú te amas a ti mismo. Pero sobre todo entender que somos seres completos. Por supuesto. Nadie nos va a completar la vida. Nunca. Imposible. Ahora, que disfrutas estando con una persona, Dios mío, por favor, claro que sí. O que deseas estar con esta persona, o que te falta el tiempo para... Claro, claro que sí. Pero no le des esa responsabilidad a esa persona. Así Quitándotelo tú. No, eso no Ni sana. siquiera de tu felicidad, No. porque hay personas también que la felicidad se la depositan a otro. Yo siempre digo que eso es una llave que uno tiene que guardarla aquí. Uno es responsable de su felicidad. Muy bien Estamos juntos caminando hacia una felicidad, ¿verdad? Juntos, agarrados de la mano, como usted lo quiera poner, pero usted no es responsable de mi felicidad ni yo de la de usted. No. Es lo mismo. Eso de, mi amor, yo te voy a hacer feliz, es muy romántico. Es muy bonito incluso. Pero cuidado. Porque además, si mi amor, yo te voy a hacer feliz, la otra persona lo agarra literal, la otra persona entra en zona de confort y dice, ah, no, pues, perfecto. Ese problema es tuyo. Dale. Tú eres que tienes que resolverlo. Dale, resuelve tú. Pues yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces son muchas cosas en las que, bueno, en las que pensar. Y bueno, y ahí vamos todos metidos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo mejorar la inteligencia emocional desde su punto de vista? Ok. La inteligencia emocional, primero que nada es entender la importancia que tiene, más allá de haber leído. Mucha gente ve, ay, inteligencia emocional, ay, el 80%, sí, ya, pero ¿y tú? O sea, reconocer la importancia que tiene y a partir de ahí empezar a hacer un compromiso contigo mismo. ¿Por qué el compromiso? ¿Por qué es tan importante el compromiso contigo mismo? El compromiso de cambio. Porque la gente ve la inteligencia emocional, empieza a entrenarse, hace un entrenamiento y luego te dice, pero yo no puedo. Es que yo cuando veo a esa persona, es que cuando yo veo a mi pareja, es que cuando yo estoy con mi jefe... No. Aquí primero que nada es un compromiso contigo mismo. Comprométete contigo mismo a hacer movimientos, tomar acciones que resuelvan de verdad. Entonces es darle la importancia que tiene, grande, darle la importancia que tiene, comprometerme conmigo mismo de voy a transformarme. No va a ser suficiente con un cambio. Me voy a transformar. Voy a conocer mi mejor esencia. Voy a conocer mi identidad. A sanar mi autoestima y a cambiar mis creencias. Y todo lo demás, en las emociones, va a llegar per se. Si yo no voy al origen, puedo aprender una técnica para manejar la ira, pero la ira estará. Puedo aprender una técnica para manejar el miedo, pero el miedo estará. Puedo entender a mi jefe y puedo que no me afecte tanto, hasta el día que menos que me lo espere, en que de nuevo se va a desatar todo. Pero si yo me voy a origen, encuentro quién yo soy de verdad, empiezo a amarme. No amarme con papelitos de estos en el baño todas las mañanas de, mi amor, que tú eres la más linda, tú eres el mejor. No. Amarme de verdad, desde el autoconcepto de amarme a mí mismo. Aceptarme tal como soy, con mis debilidades, con mis fortalezas, como yo soy como ser humano. Y voy a compartir aquí delante de todos. A mí es lo que más me ha costado en la vida. ¿Es verdad? Amarme a mí mismo. ¿Por qué? Me ha costado muchísimo amarme a mí mismo. Vengo de un pasado de mucha desvalía, de no sentirme válido y útil. Puedes parecer todo lo contrario, pero ese ha sido mi camino. Y lo comparto porque es posible que haya gente que se haya podido sentir o se sienta así. Yo soy un ser humano. Entonces, yo recuerdo que uno de los días que más he llorado en mi vida ha sido cuando empecé a aprender a amarme a mí mismo. Cuesta mucho amarse a uno mismo. Muchísimo cuesta. ¿Qué usted hizo para aprender a amarse a sí mismo? Transformarme. Primero, encontrar mi identidad. Encontrar mi identidad fue un wow. Sí, pero ahora hay que amarla. Transformarme. Vencer muchas cosas de mí, soltar cosas. Incluso algunas cosas todavía, doctora, las estoy soltando. Todavía cuestan. Y soltarlas con amor.
Porque cuando te amas, amas. Y vas con cuidado. Y vas con cuidado de no dañar al que todavía no sabe amar. Pero tienes que poner límites. No, espérate. Entiendo que no sepas amar y que no quieras aprender. Pero cuidado, espérate. Poner límites. Desde ahí. Y después, y lo digo siempre, cambiar tus creencias bloqueantes, tus verdades de vida. La vida es así. A mí hay que darme. Esa vida cuadrada. Sí. A mí hay que comprarme. A mí hay que darme. A mí... Cambia tus creencias limitantes. Eso es fundamental. Esos 3 conceptos son fundamentales. Y a partir de ahí todo empieza a encajar. Ya no tienes que estar tan pendiente de cuando te enojas, porque el enojo va a estar. Te manejas de una forma diferente, totalmente diferente. Y no quieres ganar todas las batallas. Ya entiendes al otro. Ya no tienes el... No. ¿Tienes miedo? Claro. Son emociones biológicas. Pero manejas el miedo. Lo dejas fluir, lo escuchas, lo sientes. ¡Wow! Miedo, qué bueno, pues tienes miedo, claro. Pero tú eres un hombre, ¿no? Y por eso tengo miedo, ¿verdad? Lo dejas fluir, manejas las emociones de una forma diferente. Y a mí el tiempo, la vida, me va demostrando que cada vez es más importante ir al origen. Al origen. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Más que poner curitas, utilizar técnicas. Hoy en día la gente quiere técnicas, quiere tips. Tips. Y es curioso, pasan los años, das tips y te encuentras a la misma gente que no utiliza ningún tip, no utiliza ninguna herramienta, no utilizan nada. Sin embargo, quieren eso, cómo, tip, herramienta. Y luego, ¿qué? Si no haces nada, caramba. Para nada. Lo interesante es, ¿qué vas a hacer tú con los tips? ¿Qué vas a hacer tú con tus herramientas, con los métodos? Con todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción tú vas a tomar? ¿Qué movimiento vas a hacer en tu vida? Eso es lo importante. Un enfoque positivo, ¿qué papel juega en la inteligencia emocional? Wow, muy importante. Muy importante. La perspectiva que tenemos de las cosas. Muy importante. Ver las cosas... el otro día escuchaba a un humorista que decía... la gente que ve el vaso medio lleno y medio vacío, y él daba la solución para la que los ven el vaso medio vacío. Y él dijo, compra un vaso más pequeño, porque así lo verás siempre lleno, ¿verdad? La perspectiva, ver cómo tú ves las cosas es algo trivial. Cambiar la perspectiva de cómo ver las cosas. Y de esto las redes está lleno, ¿verdad? De mensajes. Y yo voy a abogar un poco por las redes sociales, Las redes sociales que hay que dejarlas, está criticado, está... Ok. En las redes sociales se puede aprender mucho. Hay gente que comparte cosas que son una bendición en las redes sociales. Hay frases que a una persona en un momento determinado le puede llegar esa frase y cambiarle una vida. Hasta salvarle una vida. Sí, totalmente. El tema de las redes sociales per se, yo lo veo muy útil. Ahora, otra cosa es cómo utilizamos esas redes sociales y tal vez la parte negativa que puedan tener las redes sociales en cuanto la gente que entra ahí y sin ningún tipo de miramiento o de principio o de honestidad puede acabar a la gente y causar un daño mayor. Es decir, todo tiene su yin y yang, positivo, negativo, negativo en lo positivo, positivo en lo negativo. Ese cambio de perspectiva tan difícil, porque vemos una cosa y la juzgamos de entrada. Y con ese juicio yo me quedo para siempre. Voy a contar un ejemplo. Tú ves una persona que estás trabajando un estilo de liderazgo en una compañía. Y a esa persona le cuesta mucho admitir que tiene que cambiar su estilo de liderazgo. Pero va pasando el tiempo, meses, incluso años. Y al final decide, wow, es verdad, tengo que cambiar mi estilo de liderazgo. Fantástico. Y tú ves que la persona empieza a hacer cambios. ¿Y su entorno? También. Su entorno también va a cambiar. Sin embargo, van a quedarse con la duda de que tú estés cambiando genuinamente. ¿Por qué? De que tu cambio sea verdad. Porque la gente estamos acostumbrados a cómo es esa persona. ¿Cómo era esa persona?
Su cambio, al ser positivo, estamos acostumbrados a lo negativo de él. Cuando recibes algo positivo, ¿y esto? O algo quiere, no quiere buscar la vuelta, ahora vendrá con la sorpresa. Y la gente se resiste precisamente a ese cambio. Esa persona cambió la perspectiva. Y el problema que se encuentra ahora es que los demás siguen en la perspectiva que tenían de él, que lo entiendo. Ahora, el trabajo de él es, yo soy este es mi trabajo, yo estoy aquí para ti como líder. A partir de ahí, yo te cedo tu espacio. Si es honesto, si es verdad, todo eso irá cambiando. Esa perspectiva irá cambiando. Pero primero lo tiene que hacer por esa persona. Y de ahí, para con los demás. Tiene que tener paciencia, ¿eh? No va a llegar de una vez. Va a tener que tener paciencia. La perspectiva con el juicio, ¿cuánto nos dificulta? ¿Qué diferencia desde su punto de vista hay entre una persona que tiene inteligencia emocional o una buena cantidad, diríamos, ¿verdad? Y una persona que carece de esto? Ok, fíjense que tal vez en el tener no hay diferencias, ¿eh? Puede ser una persona que tiene la inteligencia emocional desarrollada y otra persona que no. Y lo que vemos desde afuera, que tal vez lo primero es el tener, no ves mucha diferencia. Tiene un gran carro, una empresa exitosa o un trabajo, wow, divino. Y lo otro también. ¿Ok? Una diferencia tal vez es cuando tú te acerques al entorno donde vive esa persona, donde trabaja, donde labora, ¿verdad? Y tú escuches cuando hablan de esa persona. Te puedas escuchar que la persona dice, llegó el jefe. Y otros dicen, wow, ¿cuándo llega el jefe? El jefe, el líder, ya verlo como quieran, ¿verdad? Cuando te entras a una empresa con una persona que tiene inteligencia emocional, las tengo aquí. Y muchos de ellos son amigos míos y me fascina, aprendo mucho de ellos. Y entran y ven a la doñita que está sirviendo el café y la saludan como si fuese su mamá. Y saludan al guachi como si fuese su papá. Hay otros que no saludan a nadie. Y tú dices, wow, qué diferencia. Qué diferencia. Yo quiero destacar un buen amigo que tengo aquí en el país. ¿Voy a decir quién es? ¿Puede decir? Porque para mí es un gran ejemplo de inteligencia emocional. Lógicamente, por otras personas no lo verán como yo. Pero yo he aprendido de esa persona. Esta persona se llama José Luis Alonso. Él es un altísimo ejecutivo del Banco BH de León. Un ejemplo de inteligencia emocional. Ver cómo esa persona llega al banco, saluda a todos los empleados, desde su asistente, al guachi, a la persona que les sirve el café. ¿Cómo puedes estar en cualquier sitio con esta persona y ves cómo saluda, cómo atiende, cómo habla con la gente? Para mí es un ejemplo de que tu posición no condiciona que tú puedas desarrollar tu inteligencia emocional. Tu posición no te condiciona a que tu parte humana esté desarrollada. Eso sí, ¿verdad? Para mí es un gran ejemplo de vida esta persona. Hay muchas más, ¿eh? Consejo final sobre este tema tan interesante. Que todo el mundo, wow, que la gente se dé la oportunidad a ser ellos mismos, a descubrirse, a mirar hacia adentro. Y créanme una cosa, miren, no es tan difícil. Lo difícil es seguir con las máscaras, con la incoherencia, con no ser yo. Ahora, ¿que va a tener consecuencias? Sí. Y muchas. Muy lindas. Tal vez a alguien del entorno no le guste, pero que se den la oportunidad de ser ellos mismos, de salir, de ser felices. ¿Qué es lo más importante? Realmente. ¿Números de contacto, redes? Profesor. En las redes sociales nos pueden seguir. El Instagram es jmbenavent. Siempre me preguntan, Benavent, B larga, B baja, terminado en ENT, jmbenavent, P de papá, jmbenavent P. Y en el resto de redes, josemanuelbenavent.com. Y si quieren un teléfono de contacto y quieren preguntar alguna cosa, es 829 343
7013. Una pregunta, ¿y cuándo inicia de nuevo el curso de coach? Pues estamos ahora mismo a punto de terminar la certificación de coaching con el TEP y la Pocamaima de Santiago. Estamos avanzando y terminamos en enero en la certificación de Santo Domingo con el TEP y la Pocamaima de Santo Domingo. Y Dios mediante vamos a iniciar el 28 de febrero en Santiago. Y creo que es como el 20 de marzo iniciaremos aquí en la capital con las certificaciones de coaching, con muchísimos cambios, muchísimas novedades. Bueno, yo le garantizo a todos que hagan esa certificación. Yo la hice realmente desde que conocí al profesor José Bernabé, mi vida cambió totalmente, se lo dije, y para mí ha sido de los cursos mejores que he hecho en mi vida, no porque él esté presente, pero es verdad, profesor. Gracias, Meli. Bueno, señores, y con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana miércoles tienen una cita con nosotros. Que pasen un feliz resto del día. Bye, hasta mañana, mis amores. Bye.